Bueno, les cuento que estamos con un programa especial. Yo estoy chocha porque me gusta siempre hacer las cosas al revés. Estamos con Jimena Antelo, una comunicadora súper reconocida, que además a mí me ha entrevistado muchas veces. Una entrevista de Jimena no es tampoco una taza de leche. Y ahora vamos a hacer al revés. Lo contrario. María, primero que nada, muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Aquí en La Paz estoy honrada de venir aquí y contarte los proyectos que tenemos, nuestro lanzamiento de No Mentirás en RTP, y feliz de estar en tu estudio, maravilloso, porque llega a tanta gente de aquí. Se inunda La Paz y el país con la voz de ustedes. Así es, se ha hecho un trabajo comunicacional interesante, pero ustedes también. Vamos a hablar del programa, pero quiero antes hablar sobre ti. Algunas cosas me parece interesantísimo entrevistar a una mujer como Jimena Antelo. Te cuento que yo te tengo te estoy tuteando, te tengo un apodo que te lo puse hace mucho rato. Yo digo la Marilyn Monroe de la sociedad boliviana. Te voy a explicar por qué. Porque tú le pones mucha sensualidad a tu presencia, una sensualidad que no logra, porque hay mucha gente que te imita, que no logra ponerle el estilacho de la sensualidad de Jimena Antelo prácticamente nadie, porque es una cosa muy propia tuya. Gracias. ¿Cómo te sienta el apodo? Te agradezco muchísimo. Marilyn Monroe, una mujer espectacular, obviando lo del presidente. Pero sí, para mí todo es un honor. Mientras las comparaciones sean para algo bueno, no me molestan, me encantan. Me encanta que me compares con alguien que ha sido una mujer que rompió barreras. Rompió muchas cosas. Muchas barreras rompió. A ver, ella era, por supuesto que trabajaba con su sexualidad y sensualidad, pero rompió barreras en una etapa en que la mujer era solamente un adorno, en que la mujer no brillaba si es que el hombre no estaba encima. Entonces ella logró hacer muchas cosas. ¿Qué barreras has roto tú como Jimena Antelo, como cruceña, como mujer muy sensual en los medios de comunicación, como mujer hiperatractiva? ¿Qué barreras te ha tocado romper a ti? Porque mucho se habla de las barreras que nos toca romper a las que estamos del otro lado, ¿no? En el sentido de las que estamos fuera del estereotipo y tal, pero también dentro del supuesto estereotipo hay un montón de tiranías, imposiciones, barreras. ¿Qué barreras te gustaría o recuerdas que hayas roto? Muchas, María. Desde el hecho de que la mujer linda, y no es porque yo me crea linda, pero yo sé cuáles son mis atributos, es tonta, ¿no? Empezando por eso, ¿no? O que solamente sos un florero. Cuando yo entré a televisión, entré muy jovencita, María, entré a los 19, 20 años. Yo fui mamá a los 16, después hablamos de eso si querés. Entonces me tocó trabajar, estudiar, todo junto. Pero entré cuando la mujer era solamente un florerito en la tele. Y yo en ese momento sí, o sea, a ver, para la edad que tenía y el mundo en el que vivía, tal vez también lo concebía así. Pero yo soy rebelde. Siempre fui rebelde, desde niña fui rebelde. Podés conversar con mi mamá y yo he sido rebelde. A ver, entonces llegué ahí y empecé como una presentadora simplemente. Cuando teníamos el presentador masculino, era él el que daba todo lo importante y nosotros solamente un adorno. Pero yo me quedé, me formé y empecé a tener los papeles de liderazgo y yo exigí mis espacios. Me acuerdo, Te voy a interrumpir en una cosa. La televisión sigue concibiendo las cosas así. La chica adorno. Sí. Y el tipo que aparece de eterno y que es el que maneja las cosas. O sea, tú rompiste para ti, pero no se rompió el paradigma. Sí, pero en eso, María, te voy a contradecir, porque ahorita si vos ves en Santa Cruz, creo que en La Paz no tanto, pero en Santa Cruz, las conductoras principales de los programas de entrevistas principales somos mujeres. Cecilia Bellido, Gabriela Oviedo, Jimena Antelo, no quiero obviar a ninguna más, son las primeras que se me vienen ahorita a la mente, y somos mujeres. Pero lo que yo no entiendo, ellas no son presentadoras. Totalmente, ¿no? Es decir, además mujeres de mucho peso, que tienen un estilo y tal. Pero ustedes han convivido con el papel de mujer adorno. Sí. Detrás. Sí. Pero yo me siento orgullosa de estar en el grupo que rompimos esa barrera.
porque hemos logrado avanzar. Yo te decía, empecé como un florero, lo sé, soy consciente de eso, pero logré estar en ese grupo de mujeres periodistas que pudimos avanzar. ¿Por qué te incomodaba ser una mujer florero? Porque es que yo no soy un florero, porque yo tengo cerebro, porque yo tengo una voz y yo puedo disentir. ¿Sabes vos que mucha gente nos ha criticado en nuestro programa de radio? No sé si acá lo llegás a escuchar, porque somos José y yo, y normalmente en los programas así, el hombre tiene la voz mandante y la mujer asienta, o sea, y el compañero o compañera, hay una persona siempre que manda. En este programa que nosotros tenemos una igualdad. Y tenemos muchas discusiones, muchísimas discusiones. Buenísimas, está muy bien, sí. Eso es interesante. Porque, yo lo he escuchado alguna vez. Porque a veces él tiene razón y a veces yo tengo razón, porque no siempre voy a tener yo la razón, por supuesto, pero por supuesto. Ahora, ¿qué otras rupturas has hecho? O sea, rompiste con el lugar de mujer florero, rompiste con el estereotipo de mujer bella tonta. ¿Me voy a poder sentar más cómoda? Sí, ponte lo más cómoda que quieras. ¿Qué otras rupturas recuerdas que son importantes? No en el ámbito profesional, en el ámbito de la vida personal. Lo que quieras. María, yo, por decisión propia, porque al final de cuentas es decisión propia, fui mamá muy joven, me adelanté a la vida, 16 años, y yo venía de un matrimonio separado y mis papás eran divorciados y un papá totalmente ausente. Y mi madre en ese momento me dijo, no te cases, me dijo. Pero yo estaba totalmente ilusionada, embobada, y amaba locamente al que era mi cortejo, mi pareja, mi novio. Y decidí casarme. Mi mamá me decía, no te cases, cría a tu hijo solo, no te cases. Me casé. Por supuesto, eso no duró nada. No duró nada. A los 3 años yo estaba divorciada. Y algo que mi madre para mí es un ejemplo, María. Y algo que hizo mi mamá fue obligarme a que estudie porque mi ex marido no quería que yo estudie. Por celos. Por celos y porque, era más cómodo que yo esté en casa. Ya, mi mamá, que trabajaba todo el día, me recogía de donde yo vivía con mi marido, me llevaba al SEMA y me traía del SEMA. Mi mamá tenía 2 hijas más. Porque, para que yo vaya y no deje de estudiar. Y después cuando entré a la universidad. Para que termines el colegio. Para que termine el colegio. Y después me dijo a mi mamá, yo te voy a pagar la universidad privada, la NUR, porque en la NUR en ese momento, en Santa Cruz, se podía tomar algunas materias, a diferencia de otras que tenías que tomar la currícula completa, el pensum completo del semestre. Y la idea era que yo tome 2 materias por semestre. Ahí iba a graduarme en 20 años. Y entonces llego y me inscribo yo a la universidad. Mi mamá me dijo, te lo voy a pagar. Yo sabía que ella me hacía un esfuerzo muy grande. Mi mamá era sola. Fui y me inscribí en las 6 materias. Me acuerdo cuando llegué a la casa donde yo vivía con mi suegra, y mi suegra me dice, no vas a poder, me dice. Son 6 materias, Jimena. Tenías que criar a tu hijo. Y yo me reí nomás y le dije, voy a poder, va a ver. Y me sacaba diploma todos los semestres. Todos los semestres. ¿Qué hacías con la guagua? No, ¿Tenías una niñera? ¿La llevabas a la universidad? No la llevaba a la universidad. En esa época, María, no estaba bien visto. No es como ahora que se la puede llevar. Te diré que ahora tampoco es tan fácil llevar la guagua a la universidad. La guardería de la Universidad Mayor de San Andrés es mini. No sé si Gabriel René Moreno tendrá. Habría que sacarle el bigote a Vicente Cuellar, porque estoy segura que no hay guardería válida. Pero por ejemplo, mira, antes, María, ahora las chicas embarazadas pueden ir a sus colegios. En la época que yo me embaracé, claro, te expulsaban. Ni idea. Te expulsaban. No me expulsaron, pero directamente es como la autocensura, ¿no? Claro. No. Bueno, entonces tú tenías una niñera. Había una mujer que es importante también, visibilizarla. Hay una tercera mujer que no es la madre ni la suegra, que cuida a la guagua. Sí. En eso yo debo decir, yo no pasé las carencias esas. Yo tuve ayuda, pero fui insistente en lo que yo quería, María. Mi matrimonio no duró. O sea, también lo lograste tú. Claro que sí. Nadie te regaló nada. Nada. Mi mamá me regaló el pago. Sí, María, tengo que agradecer. Y el empuje, la gasolina de, oye, haz. Algún día tenés que entrevistarla, mi mamá. La voy a entrevistar, me encanta. Porque, ¿sabes qué? A mí me interesa muchísimo en Occidente,
porque hay una dicotomía falsa entre Oriente y Occidente. A mí me interesa muchísimo mostrar un retrato de las mujeres cruceñas muy distinto del estereotipado que hay. Mi mamá es empresaria, mi madre ha creado su empresa sola. Mi madre a los 62 años fue estafada de una manera vil por una persona que ella amaba y adoraba. 62 años ella podía retirarse. Creó una nueva empresa de la cual vivimos todos, que distribuye a nivel nacional, que tiene casi 100 funcionarios. Es un ejemplo. Está catalogada como una de las 100 personas, no solo mujeres, entre hombres y mujeres, empresarias en el ranking Merco. Para que te des idea. Claro, mujer. No, bárbaro. Bueno, ese es mi ejemplo. No, y además empujarte a ti, digamos, decir, oye, no, te vas a terminar el colegio y demás. Ahora, Jimena, esas rupturas a nivel personal, romper con el lugar de florero, ¿qué otras rupturas has desarrollado en el mundo de la comunicación? Porque es un mundo del que nunca te apartaste. ¿Te gusta? Nunca. Me encanta. Cuando yo entré, bueno, ahí me divorcié y mi mamá me dijo, te venías a vivir a la casa, yo te doy techo, comida, nada más. Todo lo demás te lo pagas vos. Y a tu hijo no le va a faltar nada. Entonces ahí tuve que trabajar. Ahí fue cuando empecé a trabajar en comunicación, gracias a una amiga. Entonces yo estudiaba, criaba y trabajaba. Bueno, ahí entré, como te digo, como adorno, pero de ahí seguí. Y yo estudiaba ingeniería comercial. Me gradué de ingeniera comercial, me gradué con honores, porque yo sabía que lo que empezás, lo tenés que terminar. Siempre quise ser comunicadora, pero cuando estaba casada yo pensaba, nunca voy a poder trabajar como comunicadora con este matrimonio. Entonces lo dejé a un lado. Cuando entré a trabajar en ATV, primero entré a Galavisión, de ahí que se volvió Bolivisión, me fui a ATV. Ahí ya tenía mi segundo hijo y hablé con mi segundo marido, que era una persona muy abierta de mente. Le dije, quiero irme a hacer un diplomado a España. Ahora, tú tuviste un aprendizaje en el amor, un autoaprendizaje en el amor entre la primera y la segunda pareja. O sea, tú hiciste una especie de, oye, no voy a tropezar 2 veces con la misma piedra. Totalmente. ¿Qué operación hiciste ahí? Totalmente. Primero yo igual era joven, me casé a los 23 años la segunda vez. Parece que la carencia de padre me hacía buscar una pareja. Eso también es así, digamos, ¿no? Psicológicamente está comprobado. Pero sí, mi segundo marido era un hombre maravilloso, muy bueno, que después tuvimos diferencias después de 17 años de matrimonio. Pero bueno, aprendí muchas cosas, ¿no? Primero a buscar una persona que tiene los mismos ideales tuyos, que piensa como vos, que quiere crecer como vos, profesionalmente igual. Entonces, otras diferencias, sin manchar la imagen del padre de mi hijo mayor, porque es un hombre bueno y es el padre de mi hijo, pero sus características no iban conmigo. Que sus características no vayan conmigo no quiere decir que sea un hombre malo. Pero si no van con tu libertad. Claro, pero él así fue criado. Yo no lo voy a juzgar porque es el padre de mi hijo y no voy a dañar a mí. No vamos a entrar en eso, pero digamos que no tropezaste 2 veces con la misma piedra. No, para nada. Me fui a estudiar a España, me fui a hacer un diplomado, ya casada con 2 hijos, que eso era algo que no es normal también. ¿Y las guaguas se quedaron aquí? No, se quedaron con Diego, mi segundo marido, y bueno, él se quedó con ellos. Fue bien duro. Ahí yo decía, ¿cómo pueden las mujeres que se tienen que ir quedarse tantos años sin ver a sus hijos? Yo lloraba, María, todas las noches rezaba y le pedía a la Virgen, por favor, volver a ver a mis hijos. Pero mira, y esa es la realidad de la sociedad boliviana, ¿no? Esa es una realidad muy masiva. Bolivia está expulsando madres que van a cuidar hijos, hijas de terceros, y que para criar a sus guaguas pues mandan las remesas. Sí. Jimena, ¿qué otras rupturas? Quiero irme. Cuando ya me tocó trabajar en otros canales, recuerdo muy bien que uno de ellos me dijo, me enteré que un hombre ganaba más que yo y yo trabajaba más que él. Y yo tenía... ¿Y cómo te enteraste? Me enteré porque de todo uno se entera. De todo uno se entera. Ganaba el doble. O sea, pero no hiciste una investigación, te cayó la información. No, me cayó la información porque cuando la gente te quiere, te informa, ¿no? Claro. Yo, la verdad que en este canal yo era muy querida por el entorno, siempre me he llevado muy bien. Y son esas cosas que yo estaba ahí medio por casualidad, me lo mostraron. Por esas cositas así. Entonces me fui a hablar y yo exigí
que me paguen más que él. Al principio no querían. No exigiste igual salario por igual trabajo, exigiste más salario por igual trabajo. Más. ¿Por qué? Yo trabajaba más que él. Mi responsabilidad era mayor. Yo trabajaba con las noticias y él trabajaba con la farándula. Además, tú eras la imagen del canal de muchas maneras. Entonces, yo exigí. Y al final, después de una negociación dura, me lo dieron. Porque también los hombres aquí, vos sabés, ganan más que las mujeres. En todas partes. A partir de ese momento, nunca más permití ganar menos que un hombre. Si hacemos lo mismo, ¿no ves? Yo debo decir que al principio, o sea, en mi desconocimiento yo creía que ganaba bien. Porque siempre he sabido negociar mis sueldos, siempre, menos los primeros, por supuesto, ya no nos mintamos tanto. Pero después he sabido negociar mi sueldo. Pero con esto, en ese momento y de verdad que de ahí me he ido Ahorita exigiendo. Les aconsejas a cualquiera que nos esté escuchando, agarra tu papeleta, si te enteras de eso, vas y pides el aumento. Yo creo que cada persona debe ver cuál es su contexto también, María. Yo en ese momento, si me decían no, tenía la posibilidad de irme. Porque podía mantenerme un tiempo sin trabajar, porque yo ahorro y sabía que después iba a tener la posibilidad de hacer algo. Yo no le diría a alguien renunciar si tiene hijos que mantener y no tiene nada. Yo lo que le digo ahorita a una persona, empodérese en todo. Pero a ver, hermana, el problema es es decir, no estamos diciendo que a nadie que renuncie porque ¿quiénes somos para eso? Pero sí, te pregunto, ¿estás diciendo a todas las mujeres, vamos a ganar lo mismo que cualquier hombre en cualquier trabajo? Supuesto. Y lo vamos a reclamar? Hay que reclamarlo. Hay que reclamarlo. Yo creo que hay que reclamar nuestros derechos y eso es igualdad. Yo no creo en las sociedades que nosotros seamos más o que ellos sean más. Ganemos igual. ¿Qué otra ruptura has tenido en tu contexto de medios de comunicación? Estamos hablando con Jimena Antelo, estamos hablando con una mujer, digamos, de éxito, aunque el éxito es algo muy cuestionable porque ¿qué es el éxito? Pero bueno, digamos que la podríamos ver como una figura exitosa. Y es importante entender que no es un camino fácil, que no es un camino llano, que no es un camino regalado, que no es que porque es linda. 1000 rupturas. Pero contaremos un par de más que quieras recordar. A ver, María, algo que lastima a la mujer, y no sé si lo puedo tomar como una ruptura, pero sí me gustaría que lo hablemos aquí, el hecho que te quieran manipular con la vagina. A ver. ¿Por qué? Porque desde el hecho de que te inventan amantes para tratar de dañarte, ¿no? Creo que eso es algo durísimo para todas las mujeres en general. Y ¿Te ha no pasado solamente constantemente? Me ha pasado muchísimo. Te voy a decir que una vez crearon una página pornográfica mía con imágenes montadas, por supuesto. Era un montaje totalmente ridículo. Lo que más me dolió fue cuando mi hijo menor lo vio. Mi hijo chiquito. En esto de curiosear, él cuando aprendió a entrar en Google, eso ponía Jimena Antelo, a él le gusta mucho leer lo que dicen de su madre. No sé por qué. Pero cuando vio, y él, me enteré por él, porque me dijo, mamá, he visto unas imágenes feas tuyas. ¿Qué cosa, mijito? Yo creía que era chisme. Mira, mamá, estás con unos hombres. Casi me muero, no, me dieron ganas de vomitar, no la podía creer, o sea... ¿Te sentiste humillada? Me sentí humillada, me sentí violada, me sentí todo. Fueron de las cosas, yo creo que ha sido de las experiencias más feas que he vivido, porque mi hijo vio eso, mi hijo que era chico en ese momento. Entonces, a la mujer la quieren manipular por la vagina. Desde el hecho de los acosos sexuales, no lo he vivido. No he vivido acoso sexual, pero he vivido esto, de que te inventan... ¿Crees que no has vivido acoso sexual porque sabes poner una barrera? Yo creo que sé poner una barrera, pero además, tal vez por la imagen que tengo me tengan cierto temor. No lo sé. Uh-huh. Pero no he tenido acoso. ¿Y cómo enfrentaste esa situación? Porque esto es bien importante. Uh-huh. ¿Cómo lograste enfrentar y superarlo? Primero que, por supuesto, con ayuda psicológica para mi hijo, y hice que un diseñador gráfico le enseñe cómo se hacían los montajes, que no había, lo hablamos con su padre me apoyó muchísimo. ¿Tú no hiciste una denuncia formal por esto? No porque, a ver, María, ¿de qué sirve? Totalmente.
A ver, María, yo he ido a la unidad de cibercrimen. Sí. Y te matarías de risa de lo que es la unidad de cibercrimen. No, peor en esa época. No, yo creo que sí, ahorita podés hacer escándalo, pero no. Y después, una época, pintarrajearon paredes en Santa Cruz. En la época de la lucha autonómica, fue una época muy fuerte, y habían paredes, vos salías, digamos, y en una... Jimena Antelo, la chola de tal, Jimena Antelo, la chola de Costa, Jimena Antelo, la chola de Branco, Jimena Antelo, la chola de Evo, así. Pero no era un cartel. Hice borrar 15 carteles. Era para silenciar. Era, claro, porque te quieren lastimar, quieren que vos te sintas mal, quieren trabajar tu psicología. Y eso pasa igual con las mujeres que son políticas, ¿no? Con cualquier mujer pública eso pasa. Sí, eso pasa con cualquier mujer que esté en una posición pública. Y eso lastima, porque en una entrevista, por ejemplo, que le hice a Evo Morales, y le pregunté por el fútbol, por su equipo que tenía, me acuerdo que me reclamó por un cortejo que yo tenía. Sí, yo me acuerdo de esa entrevista. Tú has tenido, es que, porque alguien me mandó un ayuda a memoria de hitos, sí. Pero la verdad es que has tenido entrevistas estupendas. Gracias. Porque yo me acuerdo de la entrevista, de las preguntas a Evo Morales sobre los costos del equipo de fútbol, porque bueno, sabemos que el fútbol tiene costos muy altos. Claro. Y me acuerdo que tú ibas ahí. Vamos a ir a ¿tú crees que tú manejas un formato de entrevista? Bueno, cerramos ya la parte de rupturas de Jimena Antelo con... esas corazas patriarcales, machistas. Estamos hablando con una mujer cruceñísima que le ha dado la vuelta a muchas cosas. Jimena, quisiera un par de cosas más sobre el lugar de las mujeres en la sociedad cruceña. ¿Cuál es la percepción que tienes tú? ¿Qué piensas del aborto? ¿Qué piensas, qué piensas tú sobre la educación sexual? ¿Qué piensas tú sobre cuál sería, según tú, una agenda de sentido para las mujeres? Mira, primero que soy una mujer que se embarazó a los 16 años, por ignorancia. Creo que el tema de la educación sexual es básico y se debe impartir desde los 12 años. No se debe impartir en los últimos cursos, que antes eran medio, ¿no? Ahora, de los últimos cursos de secundaria. Entonces, ¿te acordás de ese caso que hubo en Santa Cruz, en un pueblito, donde una profesora hizo... Le hiciste también una preciosa entrevista. Sí, eso, por favor, reivindicativa. Escúchame, la pobre señora quería mostrarles de manera gráfica las cosas. Quería mostrarles su limitación. ¿Cómo está compuesto? No, claro. Ella quería mostrar algo muy importante, la composición del semen. Por supuesto, pero en sus limitaciones de trabajo y de estudio, ella lo hacía de la mejor manera posible. Pero es que eso tiene que estar en la currícula, María. Claro. En la currícula, porque los padres, primero que tenemos miedo de hablar con los hijos del sexo. Yo he hablado. No pueden. Sí. Porque en realidad no es un interlocutor o una interlocutora válida para una chica, para un chico. No hablas cómodamente, no hablas cómodamente. Sus interlocuciones son otras. Pero sí tenemos que romper esa barrera a las madres y los padres, por ejemplo a las niñas, de llevarlas a un ginecólogo. De llevarlas a un ginecólogo previa cita de la madre, para que la madre o el padre, no sé, que dependiendo a quién la críe, le tenga una charla a solas con esta niña, mujer, y le enseñe a cuidarse. Porque creo que también eso es sincerarnos como padres, María. Claro, pero eso es muy reproductivista cuando el sexo es pura emocionalidad. Ahora, Jimena, ¿qué piensas de la despenalización del aborto? ¿Tú crees que la despenalización del aborto en la sociedad boliviana es importante? María, yo no concibo que una mujer esté en la cárcel por abortar, porque detrás de un aborto hay una historia, y yo no veo a hombres que abandonan a las mujeres en la cárcel. ¿Qué piensas tú sobre los derechos de la madre sobre sus guaguas respecto de los derechos del padre sobre sus guaguas? ¿Tú crees que tienen que ser equivalentes? ¿Tú crees que una madre tiene que poder, por ejemplo, tus hijos llevan tu apellido? Llevan en segundo lugar, digamos, ¿no? Llevan el apellido del papá. ¿Tú crees que el primero debió ser tu apellido? La verdad que sí, como es en Brasil, pero así está, digamos, ¿no? O sea, no haría un debate de eso, pero sí me parece que deberíamos... pero no harías un debate porque no has tenido conflictos con los padres. No he tenido conflictos. Pero podría haber sucedido. Podría haber sucedido. Entonces sí, tenés toda la razón en eso, no lo pensaba de esa manera, para que los chicos
no tengan un sufrimiento en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, y la madre no esté buscando apellido cuando la mamá está abandonada, ¿no? Sí, no lo había pensado de esa manera. Es muy duro, el tema del apellido es muy duro, sobre todo cuando tú crías a la guagua, el padre se ha ido, tú tienes que llevarla a Cochabamba para una vacación. Ay, no, por favor. Y entonces tienes que el poder de no sé qué, es muy duro darle el poder a un padre que no ha asumido emocionalmente nada. Mira, ese tema del poder que tienen los padres para dar los permisos, el poder que tienen los hombres para permitir o no permitir que la mujer se ligue o no se ligue, eso no hay derecho, María. Eso es medieval. ¿Cómo es posible que una mujer tenga que tener la autorización de su padre o de su marido para ligarse después de tener 3, 4, 5 hijos? No hay derecho. O sea, la mujer tiene que decidir sobre su cuerpo. Si quiere ligarse en el segundo hijo, pues es su derecho, es su cuerpo. Nosotros tenemos que decidir si queremos tener hijos, cuántos hijos queremos tener. Y si queremos ligarnos, nos ligamos, pues. Pero un hombre no puede decidir por nosotros. No puede ser posible que los médicos hagan polémica porque una niña embarazada de 12 años la están haciendo esperar hasta no sé cuántos meses para hacerle un aborto, cuando está en la ley. Entonces, las mujeres sufrimos mucho en ese sentido y yo creo que nosotros tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo. Y ponerle el alto de una vez. Exactamente. Ponerle el alto. En eso yo tengo mis ideas bien claras. Qué linda, ideas bien claras. Y se nota que tienes ideas bien claras cuando haces las entrevistas. Entraremos, estamos para anunciar algo, ¿no? Que por favor vayamos al anuncio y luego continúo yo con mis preguntas. Estamos felices porque No Mentirás ha hecho una alianza estratégica con RTP y estamos contentos. Este lunes, hoy, a las 10 de la noche comienza a salir No Mentirás por RTP para todo el país. Me encanta esta alianza que hemos hecho porque es una unión entre Oriente y Occidente. Claro. Si bien, porque mucha gente me dice, pero no es tu público. Me encanta eso, ir a un público nuevo, romper esquemas. Cuando nosotros nos fuimos a Radioactiva para hacer nuestro programa de radio, era una radio netamente juvenil. Y nosotros ahí unimos públicos. Entonces, en este momento, la ciudad del Alto, por ejemplo, es la segunda ciudad más poblada del país. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la primera ciudad más poblada del país. Entonces, esta unión para tener estas audiencias tan importantes es realmente maravillosa. Y nuestro deseo es ahora en RTP ser escenario democrático como hemos estado haciendo antes en PAT y tener un espacio para todos, para todas. Además, RTP tiene una carga histórica en Occidente muy fuerte. Entonces, a mí me parece que es muy interesante. Sí. Definitivamente es muy interesante. Les felicito tanto gracias a ti como a José Pomacuz y les deseo lo mejor. De todas maneras, yo, puede que esté chiflada, que mucha gente lo dice, ¿no? Pero yo creo que la televisión está muriendo. La televisión está muriendo, es decir, el encendido de pantalla de televisión es muy bajo. La idea de que la televisión es el medio por excelencia, creo que nos estamos equivocando. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que hay que ir avanzando e ir con la tecnología. Las redes sociales son importantísimas, pero en este momento las noticias importantes todavía se dan a través de la televisión. Cuando, por ejemplo, acordate de la época del COVID, todo lo que eran anuncios importantes a través de la televisión. Pero nosotros estos meses hemos estado saliendo solamente por redes sociales, por ejemplo, y hemos tenido una audiencia maravillosa. Creo que todavía en Bolivia la televisión es importantísima y es básica. Ahora, no podés estar solamente en televisión. Nosotros transmitimos a través de streaming en todas nuestras plataformas, transmitimos en Facebook, transmitimos en YouTube, transmitimos en TikTok y transmitimos en Twitch. Twitch no ha pegado en Bolivia mucho más que para los gamers, pero transmitimos en todo. Y creo que los comunicadores tenemos que estar en todas las plataformas. ¿Para qué? Para mientras la televisión todavía, que sigue siendo reina, digamos que en unos años muera, estar fuertes en la otra plataforma. Yo de todas maneras pienso que, a ver, lo que creo yo frente a esto, ¿no? Que también hace muy pocos días ha dejado de salir La Razón impresa. Sí. El Deber sigue saliendo, creo, impreso. No sé si es el único diario, El Deber, el diario y el periódico del gobierno, que bueno, no lo lee nadie, son los que están sobreviviendo o agonizando lentamente. El Deber se ha vuelto multimedia también. Excelente. Pero yo creo que el problema de esta cuestión es ofrecerle al público algo distinto.
Es decir, porque con el ocaso de estos medios es el ocaso de sus formatos también. Sí. De alguna manera yo creo que hay que ofrecerle al público otra cosa distinta, aunque estés en televisión, y que además un medio impreso se sostendría si no te ofrece lo que ya te ofrecen las redes. Claro, mira María, lo que antes nosotros no hacíamos, por ejemplo, y hemos empezado a hacer desde hace un año más o menos, es primero que sí o sí transmitimos, ¿no? En vivo, porque ahí la gente puede ver a cualquier hora. La gente puede escucharlo como si estuvieras en Spotify, ¿no? Como un podcast. Pero además el clipeo de las notas es lo que se hace más viral. Y vos haces los cortitos y eso se ve. El otro día te escuché en una entrevista que José te decía algo, han usado sí. Usan pedazos no, sí. Eso es por supuesto. Entonces eso se viraliza. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos que adecuarnos a los cambios y tenemos que hacer cosas breves para las redes. A ver, ¿cuántos años tiene No Mentiras? No Mentiras tiene 12 años. Y es un buen título. Hay que decir que es un buen título. No sé si tú o José lo pusieron. No Mentiras, José. No Mentiras es un buen título en una sociedad de falseamiento continuo. 12 años es un tiempo interesante. Yo creo que ustedes de todas maneras están ofreciendo algo distinto. Sí. Pero quiero entrar a tus entrevistas. Son muy buenas, hay muchísimas. Es que en mente yo tengo mucho, como te digo, esa del equipo de fútbol de Evo, pero esa es una entre muchísimas más. La entrevista también a la profesora que fue denigrada, una entrevista muy linda, también bastante reivindicativa para ella, porque ella estaba sufriendo mucho. Muchísimas entrevistas buenas. Bueno, y tienes un plus más, que es que prácticamente nadie le dice no a No Mentiras. ¿Cómo logran eso? Yo creo que es la trayectoria, los años que llevamos, porque María, muchos programas se crean, vos lo sabes. Sí, por supuesto, y van quedándose. Claro, y están un tiempito, ¿no? Pero nosotros vamos remando. El otro día me gustó una frase que usó Samuel Doria Medina: hay que saber navegar en aguas turbulentas. En esas aguas turbulentas hemos sabido navegar nosotros y estamos sabiendo navegar, y espero seguir pudiendo navegar en estas aguas turbulentas. Entonces la trayectoria que tenemos tanto José como yo nos da esa credibilidad también con los entrevistados, porque hay que Yo te diré una cosa, yo creo que mucho, porque bueno, yo sufro de que no quieren hablar conmigo, ¿no? Entonces, bueno, ya lo sé. María, a nosotros nos dicen no. Yo tengo, por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz no quiere aceptarme una entrevista. Desde que subió el gobernador interino, ¿no? Hay gente que nos dice no. Son pocos, pero yo creo que es porque les falta algo a ellos en su comunicación. Porque no podés temerle a un medio, tenés que ir, tenés que dar la cara. Además es que lo necesitan. Sí, es que lo necesitan. Lo necesitan, sí. Es decir... Ahora, pero además tenés que prepararte. A ver, si voy a venir donde María Galindo y me va a hacer una barricada, me tengo que preparar para la barricada, María. Yo también doy clases, porque al margen de ser periodista y tener No Mentiras, yo doy cursos de media training, de vocerías, y yo les digo, no pueden ir a arriesgarse sin practicar. Si ustedes van a tener un debate, hay que practicar el debate con las peores preguntas que le puedan hacer. Bueno, eso no saben hacerlo. Los políticos son muy facilones, son muy improvisadores. Pero vayamos al formato de tus entrevistas. No son entrevistas muy largas, primero. Segundo, son entrevistas de coyuntura, pero tienen su propia originalidad. Es decir, Jimena Antelo como entrevistadora tiene su originalidad, que no es fácil ser original en entrevistas. ¿En qué consiste tu originalidad, según tú? Ay, no sé, María, porque me agarraste en esta pregunta. No sé cómo me ves vos, pero como lo vengo haciendo hace tanto tiempo y he seguido haciéndolo, entonces no... Yo creo que tengo... A ver, mirada desde afuera. Obviamente es una mirada bastante positiva. Primero, que tú no has perdido la sensualidad. Entonces hay una especie de carisma, simpatía, que genera un ambiente. Entonces eso es como agradable. Segundo,
son entrevistas de coyuntura. Sí, coyuntura. Y tercero, no sueltas la pregunta. Esto me parece muy interesante, sí, porque muchas veces alguien te dice, qué sé yo, no importa, XJ, pero ¿qué quiere decir usted? ¿Pero qué? Es decir, yo creo que tú has sido, eras más complaciente antes, y has ido convirtiéndote en una entrevistadora cada vez menos complaciente, cada vez más incisiva y más insistente. Es decir, por ejemplo, tú tienes la capacidad de insistir en una pregunta varias veces. Sí. De poner las condiciones de comunicación contigo. Lo has hecho con Doria Medina, lo has hecho lo has hecho varias veces. Es decir, donde el entrevistado ha querido cambiar las condiciones de juego. No, aquí las condiciones las pongo yo, sin decir eso. Sí. Pero lo has hecho. ¿Sabes qué? Me critican por ser tan insistente. No, pero es lo mejor. Y me critican por cortar a los entrevistados. Me fatiga cuando hablan mucho, porque yo digo, te la están queriendo charlar y no van al grano, entonces los corto. A veces sé que los corto a la mala, digamos, ¿no? Pero creo que es necesario por la audiencia, porque yo estoy pensando en la audiencia. Es lo que quería preguntarte. ¿En qué estás pensando tú cuando tú preparas una entrevista, sí, la dejas fluir con espontaneidad? No. A ver, siempre hay que preparar la entrevista, pero yo no me hago un guión de preguntas, María. Conozco los temas, tengo una temática, unas líneas, pero creo más en la repregunta. Creo que es más importante la repregunta que la pregunta. A ver, si yo tengo más o menos una idea de las preguntas, porque siempre va a haber, de ahí voy viendo qué responde. Entonces, según la respuesta, me parece que lo más interesante es la repregunta. Entonces, sí conozco de mi invitado antes de que va a ir, la coyuntura, todo. Por suerte, como trabajo en 2 programas, estoy todo el día produciendo todo. Entonces, y cuando no lo conozco el tema, porque también nosotros los periodistas no podemos estar en todo, tengo productores, José, que es el director de No Mentirás, que te dan las bases, Miguel Ángel, que trabaja conmigo, que es mi productor también, que seguramente habló, va al programa también. Ellos me van diciendo, ha pasado esto, hay esto, Jimena, no se olvide de esto. Entonces, sí, tengo un equipo, tenemos un equipo, pero después todo fluye sola. En las radios soy más sola que en ningún lugar, porque en las radios no hay cómo, digamos. En la televisión sí podés tener más apoyo. Ahora, tú, por ejemplo, esa crítica, en realidad me parece muy bien que insistas. Yo te he visto insistir con una terquedad de mula. Sí. ¿Tú lo ves como algo válido? ¿Te gustaría? Porque claro, la tensión es entre ser muy cordial o parar un poco eso, porque en realidad en nuestro país el tono de complacencia de los medios es extremo. Sí. Yo estoy, digamos, como hastiada de tanta complacencia. Esta es mi característica, soy yo, es muy difícil que cambie. Hay entrevistas que son más ligeras, porque no todas las entrevistas van a ser punzantes. Todo depende del tema, todo depende de la coyuntura, y hay otras que van a ser así. O sea, esa soy yo, no voy a cambiar. Así como me vas a ver rubia siempre, y mis ojos que son naturales no las voy a cambiar. Esa soy yo. Y aunque uno no debería decir no voy a cambiar nunca, pero es mi característica. Y sí, en algunas cosas que esté haciendo mal puedo mejorar, intento mejorar día a día, María. Yo soy muy creyente en eso, creo en Dios. Oro todos los días para ser una mejor persona. Pero ciertas características tuyas van a seguir como sos vos, digamos, ¿no? Claro, no, pero está muy bien. Es un formato muy interesante de entrevista. ¿Cuáles han sido? Es que debe ser hasta difícil. ¿Cuáles serían las 3 que escogerías como modelos interesantes que te han salido impecablemente bien? Mira, María, no sé si impecablemente bien, porque no soy yo la que va a juzgar mi trabajo, pero creo que mi primera entrevista importante fue a Hugo Chávez. Fue un reto para mí, y te cuento por qué. Yo trabajaba en ATV en ese momento, y yo había mandado, así, yo, Jimena, loquita, agarré y mandé, vinieron 5 presidentes al país, había una cumbre, mandé mi solicitud de entrevista. No sabía si iban a aceptar o no. Esta cumbre se acababa, digamos, hoy día a las 10:30 de la mañana, me llaman de la embajada venezolana y me dicen, Hugo Chávez, el presidente, el comandante creo que dijeron en ese momento, no me acuerdo bien, pero digamos, el comandante la va a recibir a las 2 de la tarde en Los Tajivos. A preparar volando. Yo no había hecho nada,
porque nadie me había aceptado. Yo tenía noticiero todavía. Yo estaba conduciendo el noticiero de ATV y yo era productora también del noticiero. Ese momento la llamo a la que era mi jefe y le digo, ¿ha aceptado la entrevista a Hugo Chávez? O sea, ¿qué hago? Digamos. Entonces, ahí montar el camión, todo, me hice las preguntas. Yo era muy nueva todavía, yo no tenía la experiencia que tengo ahora. Y llego a la entrevista, los tajivos me llevan a la pieza donde iba a ser, pusimos ahí sillones, todo. Me encerraron desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entraban perros, María, a revisar, tocaban las paredes los perros por la seguridad 3 veces. Y ahí estaba yo encerrada, sin comunicación con nadie. No podía hablar, no podía entrar gente por seguridad. Hasta que llegó el hombre a las 8 de la noche. ¿Te imaginarás en ese momento, en esas horas, mis nervios, hasta no iba a dormir, pero así, esta ansiedad que tenés de estar esperando a este hombre, a este presidente venezolano? Mi estómago crujía, me tomé unas 20 tazas de café, porque eso tenía ahí. Entonces, no sé si ha sido, o sea, no sé si periodísticamente ha sido mejor, pero he sido la única periodista boliviana que ha logrado hacer una entrevista a Hugo Chávez, y ha sido una entrevista de 1 hora. Cuando la pedí a ATV, cuando yo me retiré, me dijeron que él se había borrado. Entonces no tengo solamente foto con Hugo Chávez de esa entrevista. Me apena no tenerla para mirarla ahora, porque creo que es algo que ha podido quedar en mi historia. Pero esa. Después, una vez que viajé a Paraguay, cuando vos vas afuera, María, yo no soy Jimena Antelo, la periodista de No Mentirás, no, claro. Soy una X. Por supuesto. Me fui a Paraguay el día que lo sacaban a Lugo, y yo me fui a buscar la entrevista con Lugo y con el presidente entrante, que no recuerdo el nombre ahorita, y logré hacerle a los dos. A los dos les hice la entrevista, María, al uno y al otro. Esperé horas, rogué, me senté. Me acuerdo que Lugo me dijeron, no, ya no va a dar más entrevistas porque está cansado. Ha dado muchas entrevistas. Después de tenerme esperando, casi le lloro al hombre, por favor, me he venido de Bolivia, he pagado mi pasaje, les ruego, le imploro, van a ser 3 minutos, lo que sea, pero deme la entrevista, por favor, por favor, por favor. ¿Cómo sería que les rogué tanto que al final me dio una entrevista de 1 hora? Y después de rogar, le hice la entrevista al otro presidente, o sea, a los dos, en cuestión de 24 horas, María. Mi pasaje me salió baratísimo, si lo mirás por ese lado. Entonces, ahí ves que yo soy súper insistente. Yo no me quedo con el no. Esas cosas no las voy a evaluar periodísticamente porque no soy yo quien, pero sí me parece que son muy buenas en mi carrera. Estas cosas que he logrado hacer afuera del país, no solo acá. Después, la última entrevista polémica que he hecho fue al general Zúñiga, sí, fue general muy buena. Zúñiga. Fue muy buena. Yo esa entrevista la he visto y eso no estaba yo ni en el país, sí. Pero ya estaba yo inquieta. Me pareció buenísima esa entrevista. Sí, lo que causó en el país fue muy fuerte y lo que causó en nosotros, porque después de esa entrevista nos sacaron de PAT. Fue muy duro. Entonces sí creo que se queda marcada en mi vida esa entrevista de Zúñiga, que la solicité yo, la planteé yo. Mira cómo se dieron las cosas. Él dio una entrevista en Bolivia TV. Todos los jueves trabajo yo solita, José no trabaja, entonces yo defino todo. Y me faltaban invitados para ese jueves. Y estas cosas que me aparecen en Twitter, algo de una entrevista que él dio en Bolivia TV, y dije, este hombre va a querer hablar. Les pedí a mi productora que lo llame y me dijo no me atiende. Como él era jefe del área, ¿te acordás cuando se caen los cadetes? Sí. Ahí yo ya lo había entrevistado. Entonces yo tenía su teléfono, le escribí yo. Y le digo, general, quiero hacerle una entrevista, la misma que hizo en Bolivia TV, algo así, quisiera hacerle una entrevista. Y me dice, no sé si puedo hablar, ¿y de qué me preguntaría? Pero de esto, le digo, ya está bien, esa fue en la radio. El jueves. Como el día siguiente era feriado, no tuvo tanta repercusión, pero ya ahí dijo que Evo no podía ser candidato. El domingo, Evo habló de esta entrevista, porque claro, le afectaba. Ahí yo dije, además que conociéndolo, porque cuando vos entrevistas a una persona, vos me estás analizando, sabés cómo soy yo. Este hombre tiene un ego grandísimo, dije yo, ¿no? O sea, va a querer responderle a Evo. Le volví a escribir ese domingo. Quisiera mañana estar en No Mentirás para responderle a Evo Morales. No sé, creo que no es extra, pero imagínese, tiene que responderle, le digo. Él ha hablado, aquí le mando las cuñas de lo que había dicho Evo. Está bien, le acepto con una condición, me dice.
¿Cuál condición? Que usted muestre las obras que yo hago. ¿Qué obras? Le digo. Todo por chat. Además que lo tengo todo guardado, María, porque Porque no sabemos. Porque no sé si me van a citar a declarar. Algunos periodistas en este celo periodístico que me molestó muchísimo, empezaron a decir que tenían que citarme a declarar porque esta entrevista había algo raro ahí y era pactado. Todo lo tengo guardado. Bueno, entonces quiero mostrar las obras que yo hago, me dijo. ¿Qué obras hace? Yo entrego obras sin plata. Y los políticos se están robando nuestra plata. Mándenme los videos, los voy a revisar. Revisé los videos, no había ningún problema. Eran videos él con sus guirnaldas, entregando aquí, entregando. Ya le dije. Ahí fue la entrevista de No Mentiras. Ahora, una pregunta, ya que se llama No Mentiras el programa. ¿Cómo detectas que alguien te está mintiendo? Por la forma en la que habla y la gente, María. El soberano. Algo que es importante en No Mentiras ha sido la característica del soberano. Los que hacen las preguntas más interesantes y más inteligentes son las personas que nos escriben y nos mandan datos. Entonces, puede ser que a insistencia la persona insista con su mentira, insiste en su mentira y ya vos no le podés hacer decir estoy mintiendo, ¿no? Pero la gente se da cuenta claramente. Además, uno sabe cuando mienten, ¿no? Pero la gente te manda muchos datos. Mientras nosotros estamos en el programa, ya lo que agradezco es que el soberano nos manda muchísimos datos. La gente es muy participativa. Sí. Ahora, Jimena, en una cosa que yo soy muy crítica de todo el enfoque de ustedes, y que, bueno, en RTP, no sé cómo, bueno, yo sé que, bueno, ustedes venden, es decir, entran con su propio programa, su propia dirección y tal, pero hay un problema serio ecológico en Bolivia, del cual el modelo productivo cruceño es uno de los elementos a criticar. Y yo creo que ustedes han evadido ese tema. Y hoy Santa Cruz, San Matías, Concepción, esos lugares tan maravillosos. Por supuesto, el cordón ecológico de Santa Cruz ya está depredado, todo lo que era el Urubó. Es decir, Santa Cruz puede convertirse en un, digamos, en un sistema ecológico destruido en breve plazo. ¿Qué piensan? ¿Piensan entrar a eso? Porque yo creo que No Mentiras ha evadido ese tema, así, pero completamente. Este año no estamos al aire en televisión, pero si yo te muestro mi Twitter ahorita, acabo de subir hace una hora una imagen de lo que está Concepción. No entra aquí. No, claro, a ver. Pero, espera un ratito. Pero en la radio sí, hemos tocado el tema todo este tiempo. El año pasado hemos enviado periodistas a la zona para mostrar. Hemos reclamado y reclamamos que es una farsa esto de las leyes. Este tema, no hay ni un preso del año pasado, no hay o empresario o colonos o lo que sea, no hay nadie preso. Y nosotros lo hemos reclamado. Pero me refiero, digamos, yo por supuesto, es decir, ya ni el deber puede evadir, o sea, es como tapar el sol con un dedo. Nadie puede evadir la mención a lo que está pasando. Pero esa capacidad incisiva, esa capacidad crítica, que ustedes definitivamente la tienen en muchos temas, y por eso se han ganado también el respeto. Yo muchas veces he visto el programa, pero muchas, incontables veces, por lo interesante, para informarme, para tener otra perspectiva distinta que la que tendría yo. Pero, por ejemplo, la crítica, digamos, a la CAINCO, o en Santa Cruz, o al tema de logias, o al tema de concentración de capital, o al tema de depredación. Es decir, hay mucho que destapar en Santa Cruz. ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? ¿Lo van a enfrentar? ¿Es imposible hacerlo en Santa Cruz? No, nosotros hablamos de las logias muchísimo. Somos de los programas que más se animan a hablar de las logias, María. Pero hay programas, por ejemplo, hay temas que se tocan en la radio porque no son nacionales. El tema de la logia, por ejemplo, es un tema que se toca en la radio. Ayer hemos estado hablando con Javier Limpias y después Rómulo Calvo. Y Javier Limpias, un crítico a la asamblea, y decía que la asamblea era una asamblea penosa. Nosotros criticamos los paros cívicos, por ejemplo. No creemos que nosotros sí nos enfrentamos a todo, no le tenemos miedo a eso.
Y no es porque no creamos que hayan reivindicaciones, es porque no estamos de acuerdo ni con el paro que va a hacer Evo o con el bloqueo que va a hacer Evo, ni con que alguien te bloquee tu posibilidad de salir a trabajar. Y cuando el año pasado se negociaba levantar el bloqueo de los 36 días, nosotros decíamos que quienes estaban a la cabeza no eran los visibles, sino eran personas de las logias. Y lo hemos dicho. Tal vez no lo has visto, pero bueno, y somos de los pocos que se animan a decir esas cosas. Y María, por eso yo me he ganado muchísima crítica en el año 2019, me hicieron un bullying terrible. El año pasado me hicieron un bullying no tan drástico como en el 2019, pero sí, a mí muchos, debido a que tengo posiciones claras con esos temas también, me dicen masista injustamente, simplemente porque no estoy de acuerdo con que te tengan que bloquear la calle, porque no estoy de acuerdo con el bloqueo que va a hacer Evo Morales. No, pero ahí hablando, el tema ecológico en Bolivia se ha vuelto, primero que yo creo que se ha vuelto nacional. Sí. O sea, ha dejado de ser un tema regional, porque esto, no sé si has visto la calidad de aire en La Totalmente, Paz, en Santa pero Cruz aquí el problema no es que estamos rifándonos al país, sí, ¿no? Yo sí creo que es nacional. No te voy a rebatir, lo han hecho, no lo han hecho. Yo tengo la impresión que no lo han hecho. Tenés la sensación que no lo hemos hecho. Pero, y me parece pero válida. no te voy a rebatir con datos porque tampoco no hago un seguimiento así tan detallado. ¿Crees que en Santa Cruz hay libertad de expresión en términos de los poderes fácticos invisibles de Santa Cruz? Porque no es el gobernador el que gobierna Santa Cruz. Santa Cruz tiene unos mecanismos de gobierno distintos. El oriente boliviano tiene unos mecanismos de gobierno distintos. Lo que aconteció con el Banco Fácil afectó toda la economía del país. Toda. Pero fue a partir de, digamos, de hilos invisibles del poder cruceño. ¿Hay libertad de expresión en Santa Cruz? Un ratito, en el poder cruceño ahí, María, son muchos los poderes cruceños, ¿no? El poder cruceño no es solamente uno, y el poder cruceño está dividido. No todo lo que hace el comité está de acuerdo la alcaldía, o están de acuerdo los de la CAINCO, o está de acuerdo Creemos. O sea, en Santa Cruz hay mucha división. Esto solamente como esto es muy marco. importante. No, y además que no es singular. No, son grupos de poder totalmente diferentes y las logias se pelean. Y los empresarios estuvieron distanciados de las logias, todo. O sea, no es que todo el mundo va así, amén, a lo que se dice. No. Cuando hubo el paro de los 36 días se conocieron, además ahí hubieron muchas fricciones entre los grupos, muchísimas fricciones, y hay. Pero bueno, como en todos los grupos de poder. Ahora, María, como en todos los lugares, la libertad de expresión es escasa en todas partes, ¿ya? En Santa Cruz, en La Paz. Por ejemplo, si estás en las épocas de los paros o de los bloqueos, sufrís de ataques si sos cruceño y decís que no estás de acuerdo. Sufrí, porque hay personas que creen, y muchos lo pueden ver bien. Yo no lo veo bien porque creo que todos tenemos derecho a disentir. Todos tenemos derecho a disentir. Yo, por ejemplo, creo en las luchas cruceñas, en las reivindicaciones cruceñas, ahorita en el tema de los recursos que necesita Santa Cruz. Santa Cruz se ve como un departamento rico, pero Santa Cruz recibe gente todo el tiempo. Las colas, María, para ser atendido en un hospital. Santa Cruz no tiene un hospital. Las condiciones de los servicios no tiene básicos hospitales de cuarto nivel. Santa Cruz necesita más recursos. Entonces, por supuesto que creo que debemos luchar, así como los paceños deben luchar por la paz, los cruceños debemos luchar. Pero hay ciertas formas en las que no estoy de acuerdo, y eso no me hace contraria a Santa Cruz. O al que opine no lo hace contrario, ¿no? Entonces, ya, pero digamos, yo sí, a ver, por ambientes y ambientes, ¿no? Porque yo también me trato de moverme más allá de, digamos, de mis límites más cómodos, ¿no? Entonces, no sé por qué yo tengo la percepción de que hay más libertad de expresión en La Paz y más libertad de expresión inclusive en el Alto, que es muy duro, que en el medio cruceño. Ahora, puede ser que yo lo haya percibido como personaje colla, digamos, ¿no? Puede ser. Es decir... Pero María, cuando fuiste, a ver, te voy a rebatir en esto. Cuando fuiste al Corso y entrevistaste, me acuerdo porque fue, no este año, el año pasado, cuando el Corso que no se hizo, ¿te acordás? Sí. El Corso que particularmente lo critiqué muchísimo, y entrevistaste al presidente de la Federación de Empresarios Privados. Al presidente de la Federación de Comparsa, de la Asociación de Comparsa. Sí. Y después entrevistaste a mucha gente.
María, eras bien recibida en Santa Cruz. Sí. Y la gente te respondía y tenías una libertad. No, en este pasado también. Yo soy bien recibida, pero a lo que me refiero es a la libertad de expresión. Es decir, yo, por ejemplo, fui a la CAINCO a que me digan cuál es su agenda. ¿Qué quieren finalmente con este país? ¿Qué quieren los de la CAINCO? ¿Quieren que no haya aire, que no haya agua, que no haya animales? Porque quiero preguntarles, ¿a cambio de qué, además? Ahí no te va a responder nadie, no te van a dar la cara a nadie. Digo, bueno, esto es un debate muy largo, pero yo me atrevería para cerrar este encuentro, que les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. Yo quisiera desafiarles a ser más críticos y críticas con la cuestión ecológica. Perfecto. Creo que es una nueva agenda que nos está cayendo a todos, todas y todes, porque hemos hablado poco del agua, hemos hablado poco de los animales, poco de la tierra para lo que merece. Porque si destruimos eso, bueno. Claro. ¿Qué van a tomar nuestros hijos? ¿Y ¿de qué van a vivir? Mismas. Nosotras también. Te agradezco, María. Por supuesto que acepto todas las críticas. Todo lo que me decís lo acepto. Te tengo muchísimo respeto. Respeto mucho esta casa. Lo que hacen ustedes es... no se le puede poner un valor, de verdad. Admiro mucho el trabajo que hacen todas y estar aquí me honra. No, a mí me ha encantado y me encanta que existas, Jimena. Creo que eres una mujer, efectivamente, como has dicho, muy rebelde. Yo sí que te identifico como mujer rebelde, porque la rebeldía no es pues esta corona que me pongo yo. Es otra cosa, más bonita, más diversa. Jimena, mucha suerte. Gracias. Y estoy segura que su público de ustedes no es un público regional, es un público que rebalsa. Felicidades por esas entrevistas hermosas, muchas de ellas muy lindas. Me encantó cuando le paraste el coche a Samuel Doria Medina. Me encantó. Y cuando te pones más intransigente, a mí me gusta más. Pero bueno, es cuestión de gustos. Claro, es cuestión de gustos. Y hay momentos y momentos. Hay momentos y momentos. Sí, pero no el país me gusta merece. que me tomen el pelo. Hay momentos y momentos. Y te agradezco mucho, les agradezco a ustedes, a la audiencia que nos ha escuchado a través de tu programa y de todas las redes sociales. ¿Todos los días? ¿A qué hora van a estar? A las 10 de la noche, todos los días de 10 a 11 de la noche en RTP para todo el país. Y se viene una coyuntura dificilísima donde este programa puede marcar diferencias. Así es, así es. Gracias.